La música forma gran parte de nuestras vidas, de una u otra forma, y es algo que solo el ser humano ha tenido la capacidad de crear desde su principio. Es una de las muchas cosas que identifica a cada cultura. Los factores diferenciadores pueden llegar a ser la composición de música, los instrumentos y los contextos en el que se toca. Por eso en el presente video se hablará de los tres dada la rica historia musical desde los tiempos prehispánicos en México. El arte en la época prehispánica se caracterizaba por tener una producción musical con el ritmo seguido, dado que, según Lips, tenía una sucesión de tensiones y descansos en la composición. Eso dicho, su proceso creativo todavía era muy simple, dada la poca estilización de la música, pero aún así se buscaba una buena progresión rítmica. Según Marroquín, la instrumentación en estos tiempos eran protagonizados por la flauta como elemento principal y con el ritmo producido por golpes del tepanzotle o el huehuete. En particular, el ámbito religioso era uno de los lugares en donde más se practicaba la música. El aspecto sonoro es simple, pero las ideologías y pensamientos le daba peso dado que éste tenía la inspiración de representar al más allá en la música. Posteriormente a la caída de la Tenochtitlan y conquista de los españoles, llegaron diferentes influencias de la música durante la colonia. En el siglo XVII llegaron a México compositores y músicos europeos que difundieron diferentes estilos y formas musicales del uso del otro lado del mundo. Y en México se comenzaron a dar clases de música, así dando lugar a la primera escuela de música de América, en la Ciudad de México. La escuela fue llamada San José de los Naturales. La música colonial fue la más importante en el ámbito religioso. Por otro lado, la música profana empezó a adquirir cada vez más preponderancia hacia los mediados del siglo XVIII. En cuanto a los instrumentos del siglo XIX, se introdujeron instrumentos de origen europeo o se renovaron algunos existentes en el país. De 1860 a 1867, México entra en un periodo de tiempo en el que, dada la suspensión de la paga de deuda externa a Inglaterra, España y Francia, intervienen tropas francesas en el gobierno de México, creando el Segundo Imperio Mexicano. Un instrumento que se mantiene constante es el trombó o las variaciones como la trompeta. De aquí en adelante se moderniza el uso de los instrumentos de viento. Los instrumentos principales se usan en rituales católicos y en contextos militares, pero al declararse México independiente en 1821. Durante el siglo XX se integraron instrumentos europeos a México, pero el instrumento que prevaleció fue la trompeta. Los compositores mexicanos utilizaron instrumentos como trombones, flautas, entre otros, en composiciones orquestales para rendir homenaje a nuestros ancestros. Un ejemplo perfecto de esto es Chávez con Xochipilli, el cual utiliza primariamente flautas transversas, tambores e instrumentos de percusión. Otro género popular durante este tiempo fueron los mariachis, ya que se consigue una popularidad nunca antes vista dada la representación en el cine de oro mexicano. Utilizaban arpas, guitarras, guitarrones y vihuelas, variando por región, pero todavía utilizaban la trompeta. Esto cambia por las compañías discográficas de los años 30, donde se consideraba al mariachi tradicional como obsoleto, por lo cual, para diferenciar y contrastar de lo normal, se introdujo la trompeta. La trompeta pasó a ser no solo un instrumento indispensable, sino el más representativo, según Yagoregui. Durante el siglo XX se integraron instrumentos europeos a México, pero el instrumento que prevaleció fue la trompeta. Los compositores mexicanos utilizaron instrumentos como trombones, flautas, entre otros, en composiciones orquestales para rendir homenaje a nuestros ancestros. Un ejemplo perfecto de esto es Chávez con Xochipilli, el cual utiliza primariamente flautas transversas, tambores e instrumentos de percusión. Otro género popular durante este tiempo fueron los mariachis, ya que se consigue una popularidad nunca antes vista dada la representación en el cine de oro mexicano. Utilizaban arpas, guitarras, guitarrones y vihuelas, variando por región, pero todavía utilizaban la trompeta.
Esto cambia por las compañías discográficas de los años 30, donde se consideraba al mariachi tradicional como obsoleto, por lo cual, para diferenciar y contrastar de lo normal, se introdujo la trompeta. La trompeta pasó a ser no solo un instrumento indispensable, sino el más representativo, según Yagoregui.